este precioso libro que el Dios en nuestro Señor Jesucristo vamos a leer, para poder entender y para poder de pronto definir estos primeros dos versículos, es necesario realizar un marco histórico para poder de pronto enfocarnos en el tiempo en el que estamos tratando aquí en la Biblia. Recordará usted que cuando estábamos estudiando el libro de Miqueas, Miqueas decían que habíamos estudiado que se determinaba, o muchos estudiosos lo dividían en tres partes. La primera parte del libro de Miqueas era el juicio de Dios, la segunda parte era un aspecto de pronto esperanzador en cuanto a la venida del Mesías, y la tercera parte del libro de Miqueas trataba sobre una esperanza y sobre el perdón y la redención del pueblo de Israel. Y básicamente trataba del pecado del pueblo en una ciudad que fue llevada a cautiverio, que era la ciudad de Samaria. Recordarán que esta ciudad fue llevada a cautiverio prácticamente en el año 712 a.C. Ya aquí en el libro de Nahum, si usted lee el versículo número 1, dice: profecías sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Ya en este libro, según muchos historiadores lo datan, que de pronto fue escrito alrededor de 100 años después de la deportación de Samaria, en donde el contexto principal del libro es la destrucción de una ciudad capital del imperio asirio, que es la ciudad de Nínive. Cuentan los historiadores, mis santos hermanos, y de pronto aquellos arqueólogos que han tenido la oportunidad de encontrar este lugar, que Nínive era una ciudad fortificada maravillosa, que radiaba en todo su esplendor. Era una ciudad amurallada, que decían que sus muros tenían de alto aproximadamente entre 25 y 30 metros de alto, y entre 10 y 15 metros de ancho. Es decir, una ciudad fortificada, casi impenetrable, que durante los siglos, mi amado hermano, fue la capital del primer gran imperio que la Biblia relata, el imperio asirio, y que durante todo este tiempo, mi amado hermano, fue un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Tanto así, mi amado hermano, que el imperio asirio destroza y rae, mi amado hermano, de la faz de la tierra al reino del norte, que usted y yo sabemos que era llamado Israel, y destruye Samaria y deporta a todos sus habitantes hacia su capital. El libro de Nahum trata, mis amados hermanos, de esta súplica del pueblo, de por qué, por decirlo de alguna manera, porque el pueblo pide, mi amado hermano, la intervención divina para que el imperio asirio sea juzgado. ¿En base a qué? A los acontecimientos que 130 años habían acontecido en la deportación de Samaria. Recuerda usted que después de ese tiempo el reino de Judá también será deportado, pero esta vez por el imperio babilónico. Y el reino de Judá, mi hermano, según la Biblia, y ya nosotros lo hemos visto, el Dios tendrá misericordia de este pueblo, y de ese pueblo, del reino de Judá, mi hermano, Dios se valdrá para redimir nuevamente a su pueblo y volverlo a levantar. Tal es el caso, mi hermano, que en los días de Nahum, ya le digo, aproximadamente alrededor de los años 620, o datan los historiadores, 8 años después de aquel, es decir, en el 612 después de antes de Cristo, Nínive cae, cuando una coalición de reyes encabezados por los medos y los babilonios derrotan a aquella ciudad. Y prácticamente esa ciudad que parecía impenetrable, prácticamente esa ciudad que para los habitantes era un orgullo, era de pronto una nobleza, cae por dos razones básicas, mi hermano. Cae por dos razones básicas. Según muchos historiadores, indican que el libertinaje en aquella ciudad era el pan de cada día.
el libertinaje, el alcoholismo, la orgía, en todo su esplendor, formaban parte del día a día en aquella ciudad. Tal es el caso que cuenta que cuando esta ciudad se ve invadida por los medos y de pronto el imperio babilónico, dice que el rey asirio, Salmanaser, que fue el último rey, se confió tanto y en vez de ponerse a cuenta o de pronto estar precavido del ejército que estudiaba su ciudad, decidió realizar un banquete formidable con todo su ejército, seguro de las ventajas estratégicas que tenía su ciudad. Y tal es el caso que para ese tiempo, la ciudad de Nínive, también otra causa principal del detalle de los historiadores, fue que el río Tigris que la atravesaba se desbordó en dos partes del muro que la resguardaba. Y parte de ese muro cayó, y es donde los ejércitos invasores pudieron ingresar y destruir la ciudad. Nínive, mi hermano, el imperio persa floreció allí aproximadamente por el año 1800 a.C. Floreció como una cultura, mi amado hermano, de pronto pujante, como toda ciudad o como todo reino que quiere empezar a florecer. Y así lo hizo. Pero lastimosamente, mi amado hermano, fueron sus dones, o de pronto pusieron su fuerza en otros aspectos que no conllevaban, mi hermano, el honrar a Dios. Y ese es el peligro de hacerlo, mi hermano. Toda su sapiencia, todo lo que las destrezas que ellos de pronto podían poseer, eran destinadas para la guerra, eran destinadas para la conquista, eran destinados, mi amado hermano, para de pronto raer de lo que podían alcanzar. Tal es así, mi amado hermano, que la Biblia, de pronto muchos historiadores, relatan que el imperio asirio, uno de los primeros que se formaron, fue uno de los más cruentos, crueles y barbáricos que se hayan presentado en la historia humana. Pueblos que de pronto destruyaban a sus prisioneros, que los empalaban y hacían mil y un barbaridades. Y hermano, y es así, en base a todo ese contexto que de pronto hemos hablado en esta introducción, ya cuando se escribe el libro de Nahum, prácticamente Nahum relata la destrucción o la caída del imperio asirio a través de su capital, Nínive. Y el trasfondo del libro, mi amado hermano, es eso, que el Señor no deja, mi amado hermano, es decir, a nuestra vista, a nuestro parecer, podemos de pronto atribuirnos que el Señor tarda en reaccionar, que el Señor tarda de pronto en dar recompensa a aquellos que de pronto vemos que hacen mal o que se desempeñan mal o hacen malas obras. Pero dice la palabra de Dios, Nahum, que el Señor dará su justa recompensa a los impíos. Y ya lo vamos a ver, mi amado hermano. A nuestro parecer, a nuestro entender, reconocemos que muchas de estas situaciones, por algo de motivos, quizás la hayamos pasado en el transcurso de nuestras vidas. Cuando de pronto elevamos oración a nuestro Padre Celestial, y de pronto lo único que escuchamos de Dios es un silencio casi sepulcral. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no respondes? O Señor, ¿por qué no haces algo en vista de lo que estamos pasando? Pero como cristianos, usted y yo, mi amada hermana de la iglesia, debemos de reconocer y saber que en Dios y solamente en Él está la potestad, el tiempo y cuándo responder a nuestra oración. Depende de nosotros el seguir inclinando nuestra rodilla. Depende de nosotros el seguir creyendo. Depende de nosotros el seguir firmes en lo que hemos creído. Y es lo que dice Nahum en el trasfondo de su libro. Han pasado aproximadamente un siglo, mi amado hermano, desde que Samaria fue deportada y no se ve la mano del Señor en contra del imperio asirio, por decirlo de alguna manera. Y el clamor de Judá, el clamor de los fieles que se están de pronto
en este tiempo desfallece y dice, bueno Señor, ¿hasta cuándo tanta maldad? ¿Hasta cuándo de pronto no sacas la cara por nosotros, por decirlo de alguna manera, para poderlo entender? Y es ahí donde Nahum escribe, mi amado hermano, esta profecía. En el tiempo indicado, en el tiempo que el Señor designa para su pueblo. Y en esencia, ese es el mensaje del libro de Nahum. Nahum, mi amado hermano, profetiza la destrucción de Nínive, la destrucción y la caída del imperio asirio. Vuelvo y repito, casi una década después que se escribe este libro, una década después, mi amado hermano, el imperio asirio es caído por completo. Su capital quemada, destruida, envuelta en llamas, mi amado hermano, y se cumple la profecía de Dios. Otro aspecto importante que hoy podemos estar seguros, mi amado hermano, que la palabra de Dios se cumple. Dice la Biblia, mi amado hermano, que el tiempo pasará, mas su palabra no pasará. Y cuando es palabra de Dios, mi amado hermano, téngalo por seguro que esa palabra se cumple. Esa palabra, mi amado hermano, pasa el tiempo, pasarán los años, pasarán las generaciones, pero se cumplirá en el tiempo que Dios tenga establecido con Dios. La maldad, mi amado hermano, acabará. Llegará el día, el tiempo designado en el cual la maldad de este mundo, mi amado hermano, culminará. Depende de nosotros, mi amado hermano, así como creyó parte de este pueblo, el seguir creyendo. El seguir, mi amado hermano, orando y batallando en este caminar precioso. Porque la recompensa es grande, porque el galardón es grande para aquellos que permaneceremos fieles y permanezcan fieles hasta el final. ¿De acuerdo? Es así, mi hermano, que con esta pequeña introducción, Nahum se escribe. Y vamos a empezar, mi hermano, con este significado del nombre. Recuerden que para el pueblo judío, el nombre tenía un valor o un significado importante y denotaba la actitud o denotaba el servicio de la persona. ¿Y qué significa Nahum, mi amado hermano? Dice, si ha traído un lápiz para que pueda notarlo. Nahum significa lleno de consolación o el que da consuelo. ¿Sí? Nahum significa lleno de consolación o el que da consuelo. Y dice el versículo 1, profecía sobre Nínive. Recuerde usted, Nínive es la capital del reino asirio. ¿Sí? Ya hemos visto el eje central de lo que va a tratar el libro de Nahum. ¿Sí? Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Sí? El versículo número 1 identifica el propósito por la cual fue escrito el libro de Nahum. ¿Sí? El propósito es la profecía sobre la destrucción de Nínive del imperio persa. Y describe quién lo hace o quién tiene la visión. Y dice, visión de Nahum de Elcos. Elcos era el lugar de origen de Nahum. Según los historiadores, mis santos hermanos, Elcos se sabe muy poco de aquella ciudad, pero muchos historiadores coinciden de que esta ciudad llamada Elcos se refiere o a la que muchos llamarán después Capernaum, que literalmente significa Villa de Nahum. Es por eso, mi amado hermano, que muchos relatan que Nahum descendía o vivió en lo que en los tiempos de Jesús se llamó Capernaum. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces dice el versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Sí? Y es así, mi amado hermano, donde entramos a este versículo número 2, que cuando lo leí, mi amado hermano, me pareció un aspecto bastante contradictorio a lo que usted y yo podamos de pronto decir de la palabra. En toda la Biblia, mi amado hermano, la Biblia pone
o relata o nos insta, ¿qué cosa? A no ser celosos y sobre todo, mi amor hermano, a no vengarnos. ¿Sí? De pronto a no tener ese sentimiento de venganza. Dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese sentimiento de celo, como lo dicen aún, ¿sí? Cuando ese celo, mi amor hermano, es mal infundado, produce resentimiento, produce amargura. ¿Sí, mi amor hermano? Pero aquí la Biblia dice, en el versículo número 2, mi amor hermano, mire, Jehová, mire cómo empieza el versículo número 2, relata, mi amor hermano, o describe una de las dos condiciones divinas que forman parte del aspecto de Dios, que forman parte del carácter de Dios. Dice, Jehová es Dios celoso, primer aspecto importante. Jehová es Dios celoso, un atributo o una virtud, por decirlo de alguna manera, que forman parte del carácter divino de Dios. La segunda virtud, por decirlo de alguna manera, que relatan aún es, aparte de ser un Dios celoso, también Jehová es un Dios vengador. Es un Dios vengador. Si usted estudia la Biblia, mi hermano, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, estudiando la Biblia, estudiando de pronto libro a libro, usted podrá notar o podremos conocer muchas facetas de nuestro Dios, muchas facetas en las cuales nosotros hemos podido ver a un Dios infinitamente amoroso, ¿sí? Misericordioso, un Dios que perdona, un Dios, mi amado hermano, que provee a su pueblo, un Dios que da protección a su pueblo, un Dios que guía a su pueblo, un Dios que perdona, un Dios que redime, un Dios que salva. Facetas importantísimas que forman parte del carácter de Dios. Pero estos dos atributos, mi amado hermano, que forman parte del carácter de Dios, por decirlo de alguna manera, no es que sea así, pero si usted lo ve, si estos dos atributos forman parte del carácter de una persona, ¿qué sería aquella persona? ¿Influenciarían de una manera positiva o de una manera negativa? Negativa, ¿verdad? Si de pronto alguna persona tendría o maximizaría estos dos atributos en su forma de ser, definitivamente el carácter de esa persona jugaría en contra de él. Es decir, si una persona de pronto es o sobrepasa en los celos, sobrepasa, mi hermano, o tendría un carácter vengativo, mi hermano, como humano, esa persona tarde o temprano le jugaría mal la situación. Imagínense que de pronto se daría en extremo, por lo abundante. ¿Cómo sería su relación con su pareja? ¿Cómo sería su relación de pronto en su trabajo? ¿Cómo sería su relación con sus hijos? Más aún si aquella persona, mi amor hermano, tendría un carácter vengativo. Imagínese que esa persona por algún motivo le hacen algo que de pronto lo hiere, que de pronto, mi amor hermano, le causa un resentimiento. Lo primero que buscaría esa persona sería ¿qué? El vengarse, el pagar de la misma manera o quizás de una mayor manera. Y jugaría de una manera negativa en su forma de ser, mucho más en su aspecto espiritual. Pero ¿por qué entonces, mis amados hermanos, si para nosotros eso fuera de una manera negativa, por qué forman parte del carácter de Dios? ¿Qué hay de pronto en Dios que esos atributos forman o juegan, por decirlo de alguna manera, en una manera positiva para Dios? ¿Y qué nos enseña a nosotros, mis amados hermanos? Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Amén, mis santos hermanos. Amén, no amén. Qué bueno, qué bueno. Ahora, vamos hablando por el primer aspecto, por la primera virtud que dice ahora. El primer aspecto importante que denota el carácter de Dios, o el atributo divino de Dios, y verlo de una manera, o compararlo de una manera humana. Dice aún, mi amado hermano, en el versículo número 2, Jehová es Dios
celoso. Jehová es Dios celoso. Y para esto, mi amor hermano, buscamos en el diccionario qué significa o qué denota este aspecto de celo. Y dice así, celo. Vamos a ver el celo, mi amor hermano, de un aspecto o de un punto de vista humano, de hombre, ¿de acuerdo? Y dice así, celo es una respuesta emocional, recuerde, que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Repito, celo es una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. ¿Sí? Por ejemplo, mi hermano, y usualmente cuando hablamos de celo, siempre lo asociamos a la pareja, a lo sentimental, ¿de acuerdo? Y mucho más, mi hermano, cuando formamos, pues estamos en esta etapa de enamoramiento, cuando estamos conociéndolo, cuando de pronto usted va a visitar a su enamorada, cuando estaba en ese momento tan especial. Si de pronto la que usted consideraba su enamorada, él iba a verla, iba a visitarla, y por algún motivo se encontraba de pronto, qué sé yo, un amigo, y de pronto usted no conocía a ese amigo, a veces se ha habido o se ha dado la manera de que de pronto cambiábamos nuestra manera de ser, y de pronto ya nos poníamos a la defensiva, y de pronto nos invadía un aspecto de celo. ¿Por qué? Porque nos sentíamos amenazados, ¿de acuerdo? Sí, mucho más de pronto aquella persona poseía un celo enfermizo. ¿Sí? Ese celo enfermizo ya que de pronto ahoga, que lastima, ese celo que de pronto ya causa daño, ya cuando se maximiza ese sentimiento, mi hermano, estamos a los límites de la destrucción. La persona, mi hermano, que cela en extremo, causa o tiene, dicen muchos psicólogos, una inseguridad tremenda de perder algo que considera suyo, de perder algo que él cree poseer y que él determina que es para sí. Y ese sentimiento de inseguridad le hace reaccionar de esa manera. Eso en cuanto al celo humano, al celo de pronto, mi amor hermano, que quizás muchos de nosotros lo hayamos sentido alguna vez. ¿Sí? ¿Cuántos hemos celado en alguna vez? A ver, ¿cuántos hemos celado? Oye, yo pensé que no. Cuando yo estaba enamorado, me voy a poner celoso. ¿Sí? No se me viene así por el novio. Yo creo que ese sentimiento en su momento, cuando éramos más jóvenes, de pronto lo maximizábamos, de pronto, y ahora tú estás en Cristo, y ahora tú estás, de pronto ya en los caminos del Señor. El amor de Cristo ya nos inunda cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ya ese sentimiento ya en el Señor lo entregamos. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Qué bueno, hermano. Ese sentimiento de ser cuando se maximiza, hermano. Inclusive dicen muchos psicólogos que llega a frustración, que causa miedo, y por ende la persona reacciona de aquella manera. Pero ¿qué nos dice, mi hermano, la palabra de Dios conforme a este ser? ¿Acaso es bueno o acaso es malo? Usted ya creo que conoce la respuesta, pero veámoslo a la luz de la Biblia. Ayúdame por favor al libro de Santiago, capítulo número 3, versículos del 13 al 14. Libro de Santiago, capítulo número 3, versículos del 13 al 14. Dice la palabra de Dios, versículo número 13. Dice Santiago, hace una pregunta en el versículo número 13. Todos tenemos, mi mamá, cuando todos estamos en el versículo. Sí, versículo número 13. Dice, ¿quién es sabio
y entendido entre vosotros. Santiago hace la pregunta, mi hermano, indicándole, bueno, ¿hay alguien que tenga sabiduría entre vosotros? ¿Hay alguien que se considere sabio entre vosotros en la iglesia? Y dice por qué. Muestra entonces por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo debemos demostrar, mi hermano, nuestra conducta, nuestra sabiduría? En sabia mansedumbre. ¿Sí? Y le indica el porqué, o el contraste. Santiago en el versículo número 14 dice, pero, ¿sí?, si tenéis celos amargos, es decir, si tenéis amargura en vuestro corazón y contención en vuestro corazón, es decir, rumias, de pronto peleas, dice, no os jactéis, es decir, no algo que de pronto, no es algo que de pronto usted y yo, mi hermano, debemos de vanagloriar, como decirlo, bueno, yo soy así, y así voy a ser, y así me voy a quedar. Si dice Santiago, si tiene eso, si tenemos celos amargos de nuestro corazón, si tenemos, mi hermano, contención, si tenemos riña, no es algo de lo que usted se tenga que jactar, no es algo de lo que nosotros tenemos que decir, bueno, así soy y así me quedo. No, no es algo que nos va a hacer bien o nos va a servir para bien. Dice Santiago, bien no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, es decir, no niegues lo que humanamente somos, porque no es sabio hacerlo, dice Santiago, porque más adelante dirá lo que es la sabiduría. Nosotros, mi hermano, no podemos jactarnos de la sabiduría que podamos tener si en nuestro corazón hay celo amargo o hay contención en nuestro corazón. No podemos jactarnos de aquello porque no somos sabios al tener aquello, porque no somos prudentes al tener aquello. Mas dice en el versículo número 14, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y de amor. Y más adelante hablará de lo que es la sabiduría celestial y todo lo demás. ¿Sí? Los seres, hemos visto, mi amor, hermano, que desde el punto de vista humano, los celos no es nada bueno. Los celos no solamente lo podemos limitar al aspecto sentimental que hay de pronto de los celos laborales, que hay del aspecto familiar también. De pronto cuando un hermano tiene celo de otro hermano, o de pronto en el trabajo alguien tiene ese celo enfermizo porque solo a usted de pronto le dan permiso, o solo a usted se le dan las mejores posiciones, o solo a usted, mi hermano, de pronto le suben el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de aquello? También se puede dar. Pero dice Nahum, mi hermano, en su palabra, que Dios es celoso. Y entonces, ¿a qué celo se referirá? ¿A qué celo, mi amor, hermano? La palabra de Dios nos insta a seguir. Dice la palabra de Dios, miren, nuestro Señor Jesucristo nos dice, sed imitadores de mí, como yo del Padre. Y si somos imitadores de nuestro Dios, y dice la palabra que Dios es celoso, entonces está bien que usted y yo seamos celosos. Le pregunto, ¿estoy diciendo algo que no dice la Biblia? No. Dice la Biblia, mi hermano, Jesús dijo, sed imitadores de mí, como yo soy del Padre. Hasta ahí estamos bien. ¿De acuerdo? Nahum dice que Dios es celoso. Entonces, yo tengo que ser celoso, porque Dios es celoso. ¿Es un razonamiento válido? ¿Sí o no? Entonces, la Biblia me faculta a mí para ser un hombre celoso.
en el griego, que es normal, la palabra celo tiene la misma connotación, la de protección, la de poseer, la de abrigar, por decirlo de alguna manera, pero de una manera posesiva. Amar de una manera posesiva. Todo está, mi hermano, bajo el contexto que se lo mire. Bajo ese contexto, si se determinará si ese celo es positivo o negativo para nuestra manera de ser. Si nosotros actuamos humanamente, mi hermano, todo celo actuará desfavorablemente para nosotros. ¿Por qué? Porque actuamos humanamente, mi hermano. Porque nosotros no podemos amar como Dios ama. Nosotros no podemos, mi amor hermano, querer como Dios quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque formamos o estamos hechos, mi amor hermano, de una naturaleza pecaminosa. Por eso, lo que sí podemos hacer en Cristo, mi amor hermano, es vencer todo eso y a través de Cristo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿a qué se refiere el celo de Dios? Si bajo ese contexto Dios ama de una manera sobreprotectora, Dios ama de una manera, mi amor hermano, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No quiero que usted se asarte de sabio y hacerle entender de la mejor manera. Es como que Dios ama de una manera enfermiza y Dios lo ama a usted de esa manera. La diferencia es que nuestro amor, el amor humano enfermizo, hace daño, ahoga a la persona. Nuestro amor enfermizo, mi amor hermano, ahoga todo amor que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque sobreprotegemos y lo amamos. Pero el amor, por decirlo de alguna manera, el permiso de Dios no hace daño. El amor, el permiso de Dios, sí, da vida, no ahoga. Me hago entender, es por eso que el Señor cela con celo de Dios. El Señor desea protegerlo a usted con celo de Dios, porque lo ha comprado a usted, mi hermano, me ha comprado a mí a precio de sangre. Y no cualquier sangre, la sangre de su Hijo, mi amado hermano. Dijo el pastor una vez aquí, le hemos salido 14. Le hemos salido carísimo. Tanto así que tuvo que dar la vida de su Hijo para darnos salvación a cada uno de nosotros, mi amado hermano. Y con ese mismo afán, mi amado hermano, con ese mismo celo en Dios, con ese mismo celo, mi amado hermano, en Dios es que usted y yo debemos de actuar. Hay un relato en la Biblia que nos ayudará a entender cómo el hombre puede actuar en ese celo de Dios. Usted conoce cuando nuestro Señor Jesucristo entró al templo, ¿verdad? El relato que está en la Biblia. El Señor Jesús, cuando entra a Jerusalén, ¿verdad? Y va al templo, ¿qué es lo primero que se encuentra? Dice que la palabra de Dios que entró y en el templo estaba hecho un mercado. Es decir, que de pronto las personas que iban a adorar a Jerusalén iban y compraban el sacrificio y lo daban. Y no era como antes lo hacían, que uno mismo de su corazón el sacrificio. Y todo se volvía un mercado. Es decir, si querían hacer sacrificios para la redención de tu pecado, comprabas el perdón. A eso se refería. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús entró al templo, le entró un celo
por su padre y los echó a toditos del templo por convertir el templo en mercancía, y a toditos los echó a malos. Pero usted dirá, mi amor, hermano, bueno, así actúa Jesucristo, él era el Hijo de Dios, él tenía la misión. Pero ¿qué hay un hombre común y corriente actuando en el celo de Dios? ¿Se puede actuar en el celo de Dios, mi amor hermano? ¿Podemos sentir el celo de Dios? Acompáñenme, por favor, al libro de Números. ¿Ok? Al libro de Números, capítulo número 25. Versículos del 1 al 12. Vamos a definir el marco bíblico para poder entender lo que viene a continuación. El pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida, mi amor hermano, y había derrotado un sinnúmero de reyes. Era casi invencible. ¿Sí? ¿Se recuerda usted del profeta Balaam? El cual el rey Balaam lo llamó para que maldijera al pueblo. Dice la palabra de Dios que Balaam intentó maldecir a Israel en 3 oportunidades. Y en las 3 oportunidades lo bendijo. No conforme con esto, el rey de Moab le dijo, bueno, ¿saben qué? Entonces, ¿cómo lo puedo vencer? Entonces Balaam dio consejo a Balac y le dijo, manda a las hijas de Moab que se junten con los israelitas y vas a ver cómo ese pueblo cae y los vas a destruir. Y es ahí donde empieza este versículo, este capítulo 25. Miren lo que dice. Israel acude a Baal Peor. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Cuando habla de fornicar, habla específicamente del acto sexual, mi amor hermano. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Recuerde usted que las hijas de Moab eran sacerdotisas de dioses. ¿Sí? Para cuando ellas hacían cuando ellas hacían sacrificios, ofrecían, mi amor hermano, la comida, y después de la comida, mi amor hermano, era un festín de orgías y de pronto todo lo sacrificado a sus dioses. Y en todo eso la palabra de Dios dice que el pueblo cayó. Los hijos de Israel cayeron en eso, y dice el versículo 13. Así acudió el pueblo, es decir, Israel, a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Vemos el carácter, mi amor hermano, vengativo de Dios. Pero no es una venganza cualquiera, mi amor hermano. Es una venganza, mi amor hermano, de dirección, de corrección y de hacer justicia. ¿Sí? Versículo número 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una margarita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, mi amado hermano, el Señor Jehová declara que mueran todos los que se juntaron
juntaron con las moabitas, con las madianitas, que fueran todos. Y dice la palabra de Dios, mi hermano, que para colmo de esto, un hijo de Israel se atreve, mi amado hermano, a llevar delante de la congregación una madianita, es decir, una mujer pagana, una mujer, mi amado hermano, que adoraba a los dioses, cuando era prohibido aquello. Delante de Dios era prohibido que el pueblo de Israel se juntara con aquellas. Pero este varón, a este israelita, no le importó. No le importó, mi amor hermano, porque dice la palabra de Dios que este varón trae a la madianita delante de los ojos de Moisés y delante de toda la congregación cuando había alegría en el pueblo. No. Dice cuando todos estaban llorando, cuando todos estaban en tristeza. ¿Por qué? Porque tenían que matar a su propia gente, porque tenían que matar, llamaban incluso a familiares, de pronto padres matar a sus propios hijos porque habían pecado. Y el dolor era grande de Israel. Y el dolor, mi amor hermano, destacado, o se pone, mi amor hermano, en esta porción bíblica, y hace suyo este versículo. Usted se imagina el dolor que el pueblo de Israel tenía en aquel momento. Y para colmo, vino un hijo de Israel con una madianita a presentarla delante de la congregación. Y muchos dirían, ¿qué desfachatez? ¡Qué caradura! Viendo todo el lamento que hay en Israel, viendo todo el lamento de la tristeza que hay a causa de que el pueblo fornificó con las principios de la tierra. A este viene no importa lo que pase en el pueblo, no le importa la tristeza y la sangre derramada de sus hermanos, y trae una madianita delante de la congregación. Y mire lo que pasa, mi amor hermano. Y es ahí donde ve la persona actúa en el celo de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo número 7. Dice, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Es decir, este varón vio que vino el otro siervo de Israel, tomó una madianita, y este varón Fines, viendo la desfachatez, dice que no aguantó. Y se paró y tomó una lanza. ¿Para qué, mi amor hermano? Versículo número 8. Y fue tras el varón de Israel a su tierra y los alanceó a ambos. Es decir, fue a la tienda de aquel israelita que trajo a la madianita y los cruzó a lanza. ¿Qué te mi amor hermano? Pero mira lo que dice el versículo 8. Y los lanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Cuántos murieron en aquella ocasión, mi amor hermano? Versículo número 9. Y murieron de aquella mortandad, amor hermano, 24,000 hijos de Israel. 24,000 hijos de Israel, mi amor hermano. Pero lo que me impacta, lo que dice el versículo siguiente. Versículo número 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Mira lo que dice ahí: llevado de celo
entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi seno a los hijos de Israel. ¿Podemos sentir celos nosotros, mi amor hermano, por causa de Dios? Por supuesto que sí. Y es lo que el Señor desea que el pueblo sienta. No un ser humano, mi amor hermano, porque ese celo mata y destruye. Pero sí ese celo por la causa de Dios. El celo por Dios, mi amor hermano. Y la recompensa que tendrá este varón. Versículo número 12. Por lo tanto, dices, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él, es decir, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celos, esa palabra, por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Podemos ser llevados a hacerlo, mi amor hermano? Claro que sí. Y es aquí, mi amor hermano, la primera gran lección que usted y yo debemos de recuperar. Mucho pueblo, mi amor hermano, se deja llevar por la indiferencia. Mucho pueblo, mi amor hermano, se deja llevar por el comodismo. Mucho pueblo prefiere estar indiferente a las cosas que pasen a su alrededor muchas veces, y no son llevados a hacerlo. Muchas veces preferimos sentarnos o quedarnos sentados en el lugar que ustedes creen, hermano. Pero poner las manos en la obra del Señor, en los caminos de Dios, marca una total indiferencia a lo que el Señor pide de nosotros. Ese celo por la obra de Dios. Ese celo, mi amado hermano, por lo que Dios ha hecho en su vida, en mi vida, y desea que usted lo transmita a los demás. Aquellos que no conocen de Dios. Mucha gente hoy en día, amado hermano, se pierde en el mundo a diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Y nos importa, discúlpenme si estoy por lo ofendo, pero nos importa, me incluye también, amado hermano, nos importa muy poco lo que pueda pasar con aquellos. Preferimos muchas veces callar, a decir un Dios te bendiga, Cristo te ama. La indiferencia, mi amor hermano, que el pueblo pueda llegar a tener, puede ser una indiferencia del cual quizás muchas veces no podamos salir de aquí. A este varón de Israel que trajo a la mañanita le importaba muy poco lo que le pasaba al pueblo. El pueblo estaba llorando. El pueblo, mi amor, estaba siendo consumido por su pecado. Y el pueblo lo aceptaba. El pueblo, con tristeza, con dolor, mi amor hermano, tuvo que colgar a sus familiares, aquellos que habían compartido momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de victoria, habían peleado lado a lado. Quizás muchas veces le salvaron la vida a otro. Y tener, mi amor hermano, que ir y colgar, porque la palabra dice, ahórcalos. El lamento y el dolor que ese pueblo sentía en ese momento era tal, mi amado hermano. Pero hubo un israelita que no le importaba. Hubo un israelita que no estaba en sintonía con el dolor que se expresaba en ese momento. Y tuvo la desfachatez, amado hermano, de entrar con una monita, seguramente para hacerla
su mujer. Pero hubo alguien, mi amor hermano, que se levantó, movido a celo por Dios. Hubo alguien que se levantó, mi amor hermano, movido por ese amor a Dios, amor a su obra, amor por lo que Él había hecho en ese pueblo. Y dice la palabra de Dios que los lanzó y los mandó. Hoy la exigencia no es la misma, mi amor hermano, pero el fondo es el mismo. El fondo, la esencia es la misma. Hoy no tienes que levantarte y matar a alguien. Hoy no tienes, mi amor hermano, que coger una lanza, no tienes que coger una piedra y caerle a piedazos a aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero sí tenemos que levantarnos, amado hermano, en fe. Tenemos que levantarnos, mi amor hermano, a predicar esta bendita palabra, a creer en Dios y no dormir, amada iglesia. A no ser indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor, a no ser indiferentes a lo que pasa con nuestro hermano, en nuestra congregación. ¿Cuántas heridas hoy en día, mi hermano, el Señor ha sanado en nuestras vidas? ¿Cuántas heridas, cuántos corazones rotos el Señor los ha, mi amor hermano, restablecido y nos ha brindado una nueva oportunidad? Y decidimos muchas veces callar de aquello. Y cuando alguien necesita de ese consejo, de esa palabra, muchas veces callamos. La indiferencia, mi amor hermano, del pueblo no debe de ser así. El Señor hoy en día insta a tener ese celo de Dios, a actuar en ese celo, por decirlo de alguna manera, ese celo santo, por su obra, por su palabra, por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, amados hermanos. Y ese celo no debe ser emocional, sino debe ser una convicción, una decisión que usted tome, hermano, para que las acciones que se puedan ver reflejadas en usted no puedan ser a través de un sentimiento. Si está de buen genio, lo hace. Si está alegre, lo hace. Pero si se levantó con el pie izquierdo, no, hoy no hago nada. Hoy no predico nada. Hoy le cierro la puerta al Evangelio, le cierro la puerta al Señor Jesucristo. Hoy estoy cansado, agotado, mal genio. Lo que ustedes sean, hermano. Debemos insistir a tiempo y fuera de tiempo, con buen genio, y póngale también cuando nos levantemos con el pie izquierdo. Pero hacerlo con amor. Es ahí donde se ve cuántos fines, como este sacerdote. Y este sacerdote tuvo su recompensa y agradó al Señor, dice la palabra de Dios. Y por ese acto cesó la mortandad, sino muchos más hubieran muerto. Porque ese acto lo llevó a cielo y agradó al Señor. Y por ese acto, dice la palabra de Dios, que Él y su descendencia tuvieron el sacerdocio perpetuo. Que la bendición más grande, hermano. Es una bendición perpetua para toda la vida. Hoy así al mismo, mi hermano, el Señor que sea bendecido, con una salvación perpetua, con un perdón perpetuo, y no actuemos de una manera de nueva, desinteresada. Volviendo al libro de Nahum, dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso. Segundo aspecto divino del carácter de Dios. Dice, versículo número 2,
Jehová es un Dios celoso y vengador. Subraya esa palabra. Vengador. Cuando hablamos de venganza, mi amado hermano, como concepto, dice lo siguiente: satisfacción, ¿sí?, que se toma del agravio o daño recibido, ¿sí? Satisfacción que se toma del agravio o daño recibido, ¿sí? Cuando usted habla de venganza, mi amor hermano, en el mundo hay un dicho que dice que la venganza es dulce. ¿Por qué usted cree? De pronto la venganza tendrá un sabor de desquite. Por ahí también hay uno que dice, donde hay desquite, no hay venganza. En el mundo, mi amado hermano, o allá afuera, la venganza es algo que está a flor de piel. ¿Cuántos han jugado bingo? Por ahí, por de pronto a mis hermanos varones. De pronto muchos aquí me han visto jugar bingo. De pronto de algunas mujeres hoy en día se ha vuelto más común. ¿Qué hay que hacer? Usualmente, de pronto le voy a poner un caso personal. Cuando jugamos indoor, mi amado hermano, no soy muy amante allí, pero a veces me tocaba y también hay que hacerlo, ¿no? Ahora, hermanos, y empezamos a jugar indoor. Muchas veces de pronto apostamos. Cuando se apostaba en el indoor, mi amado hermano, era una cosa de locos. Sí, era una cosa de locos. La gente sacaba fuerzas de donde no tenía. La gente, mi amor hermano, es como que le cambiaron el chip, se ponía otro, y las decían que la patada bajita era, la patada más baja era la nuca, mi hermano. Él le dijo todo. Y se escuchaba, mi hermano, el pa, pa, pa. Si a usted le pegaba, mi hermano, usted hacía lo posible por restablecerse. Primeramente, ¿qué hacía uno? Se solaba de pronto, mira, identificaba quién era el o por ahí viene amigo, mire, se está robando. Y usted se paraba, como el partido, ni usted tenía la oportunidad de hacer lo mismo. Usted iba se desestaba. Y otro más que decía, no le dejes así, dale con bola. ¿Sí? Así así. Yo cuando lo iba increíble. Eso mismo lo llamó uno de ese aspecto, de pronto quizás confuso, de pronto quizás hasta inocente, pero muchas veces el actuar de esa manera, mi hermano, traía consecuencias nefastas en el partido. Muchas veces cuando se actuaba con esa vehemencia, terminaban en pleitos, en peleas. Muchos de pronto compañeros que eran amigos de barrio, cuando ya la exigencia era mayor y se adquiría de pronto esa vehemencia, muchas amistades, mi hermano, se resquebrajaban de por vida. La venganza tiene ese efecto del hombre. La venganza, mi hermano, trae ese sentimiento de amargura en nosotros. Ese sentimiento, mi hermano, de querer cobrar de mayor y mejor manera, quizás de pronto, o devolver de mayor manera lo que me han hecho a mí. Pero bíblicamente, mi amado hermano, usted como cristiano, hoy en día, sabemos que ese detalle no se nos ha permitido. Ese detalle, mi hermano, exclusivamente
está guardado y está designado para nuestro Dios. Para nuestro Dios. ¿Por qué nosotros no podemos cobrar venganza, hermano? Por dos razones básicas y fundamentales. La primera, mi hermano, es la siguiente. Primero, nosotros no se nos es permitido cobrar venganza. ¿Por qué? Porque a Él, solo a Dios, sí, da el justo pago al agresor o al que ofende. A Él y solo a Dios. El segundo aspecto por el cual nosotros no podemos cobrar venganza, hermano, es que en nuestro afán de vengarnos, en nuestro afán de pronto de querer devolverle a alguien el mal que nos ha hecho, muchas veces tendemos a maximizar lo que vamos a hacer y quizás estemos pagando de más el mal. Y eso es injusto. Es por eso que no se nos es permitido vengarnos. Y ese aspecto que forma parte esencial y exclusivo de nuestro Dios solamente está guardado para nosotros. Dice la palabra de Dios: mía es la venganza, yo pagaré. Y acompáñenme por favor, mi hermano, para leerlo, ¿sí? Dice la palabra, acompáñenme por favor al libro de Tesalonicenses 4, versículo 6. ¿Lo tienen? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 6. Estamos ahí, Santos Hermanos. Dice la palabra de Dios que ninguno, escúchese bien, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Es decir, que ninguno ofenda, que ninguno engañe o trastorne la verdad a nadie, que ninguno haga eso a su hermano, a su prójimo, dice. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos testificado. Es decir, Pablo, mi amor hermano, da la advertencia al pueblo, a los de Tesalónica. ¿Sí? Y les dice, a ver, ojo, tengan cuidado, ¿sí? Que nadie agravie o haga daño o engañe a su hermano, a su prójimo, porque el Señor tiene cuidado de ese prójimo y Él vengará a aquello. Es decir, Él dará el justo pago por su acción. Amén, amados hermanos. Acompáñenme por favor rapidito, que el tiempo ha transcurrido. Romanos capítulo 12, versículo número 19. Romanos capítulo número 12, versículo número 19. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice Pablo, sino, dice ahí, dejad lugar a la ira de Dios, es decir, a la venganza de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, Él dará el justo pago a aquella persona que hizo el mal. Él dará, mi amor hermano, el justo pago a aquella persona que transgredió o ofendió a aquello. Mientras aquella persona que fue ofendida guarda y espera en Dios, recibirá vida y salvación. ¿Por qué digo esto, mi amor hermano?
porque por algo especial que el Señor mandó hacer y manda hacer a su pueblo, a su iglesia. Y es algo tan fácil de hacer. Es algo, mi amor hermano, tan... Usted alguna vez, ¿qué es fácil para usted, mi amor hermano? A ver, ¿qué es fácil de hacer para usted? De pronto a las amas de casa, que le encanta de pronto cocinar, si ellas de pronto le pueden hacer un seco de pollo, que es algo que no he entendido que es fácil, lo hacen con los ojos vendados, mi amor. Pollo, ¿qué más se come? Refrito, ¿qué más? Naranjilla, pues. Hay uno que le ponen salseo, chicha, perfecto. El pueblo dice cerdo no sabe, pero. ¿Perdón? Sí, yo quería. Yo no me entiendo. Yo no me entiendo, mamá. Usted sabe lo que dice. Estamos en el mismo sentido. Y eso no sirvió de nada. A no hermano, rápida, es lo más fácil de hacer, ¿verdad? Es lo más fácil de hacer. Pues, de pronto una persona que de pronto se adiestra en la carpintería, que se yo, le pide que hacer un banco. Lo hace. Algo sencillo, ¿por qué? Porque lo domina, porque está al día con aquello. Así mismo, mi amor hermano, el Señor nos dice en su palabra que no depende de nosotros terminarnos. En contraste a eso, nos pide algo tan fácil de hacer, algo tan sencillo, que si usted lo puede ver, mi hermano, en el libro de Lucas, capítulo número 6, versículo número 28, y en Marcos, ¿sí? Otro versículo de oro que el Señor nos da. Libro de Lucas, capítulo número 6, versículo número 28. ¿Lo tienen? Libro de Lucas, capítulo número 6, versículo número 28. Algo esencial que usted y yo debemos de tener grabado en nuestro corazón. Y recuerde que es algo tan fácil de hacer. Si lo tienen, léalo conmigo, a viva voz, con voz de alcance. Libro de Lucas, capítulo número 6, versículo número 28. 1, 2, 3. Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Algo tan fácil de hacer. Pregunto, ¿es algo fácil de hacer como un seco o es algo difícil de hacer? A ver, por acá, ¿fácil o difícil de hacer? Por acá, ¿fácil o difícil de hacer? Miren como la situación varía, ¿no? Y discrepamos muchas veces. Ya lo estamos al unísono. Yo doy mi opinión personal ahora. Si yo lo leo superficialmente, es una de las cosas más difíciles de hacer. No es fácil perdonar a aquel, como dice la palabra de Dios, te maldice. Muchos de mis hermanos aquí presentes tienen que ir. ¿Cuántos se han pasado una roja sin querer querer? ¿Verdad? Y por algo o por ende, mi hermano, va a otro vehículo que va en su vía y que va de forma legal, por decirlo de alguna manera. Le dice sus palabras de afecto a usted. ¿Sí o no? Le manda unas palabras de cariño. Le manda unas palabras de hermano de bendición. ¿Sí o no? Que le hacen recordar muchas veces a cada uno de sus familiares. Muchas veces, ¿verdad? Quizás de pronto, si no lo escuchamos, de pronto pasemos desapercibido aquella situación. Pero
cuando aquella persona se mete con algo que no es, y de pronto le dice a usted algo que le duele y le hiere, cuando se mete de pronto con su esposa, cuando de pronto se mete con su madre, pregunto yo, es fácil, o la reacción que tenemos al instante es de decir, muchas gracias, Dios te bendiga, ahora un Cristo que ama. Cuando le recuerdan a su mamá, ¿ah? Cuando le recuerdan a su esposa y le hacen una señal así. Es fácil de perdonar a aquella persona, ¿verdad? Hermano, esa es una de las cosas más difíciles que el Señor demanda del pueblo. El perdonar, el de bendecir a quien nos hace daño. Es algo difícil de hacer. Humanamente lo podemos reconocer, pero no es algo imposible de hacer. Recuerde usted que la palabra le dice que no nos da carga que no podamos soportar. Así mismo, Él no nos pide nada que no podamos hacer. Y si Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice en su palabra, capítulo número 6, versículo número 28 del libro de Lucas, dice, bendecid a los que te maldicen. Dice ahí, orar por los que os calumnian. Orar por los que hablan mentiras. Orar por los que te hicieron daño algún día. Bendecid a aquellos que te maldicen y te desean el mal. Iglesia. No lo contrario. La Biblia no dice busca venganza. La Biblia no dice aguarda en tu corazón resentimiento para que tomes venganza. No. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia te dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque la venganza, dice el Señor, me pertenece a ti. Yo voy a sacar la cara por ti, dice el Señor. En el libro del Éxodo dice, vosotros estáis tranquilos, dice el Señor. Yo voy a pelear. Yo pelearé por ti, iglesia. Cuando te sientas ofendido, cuando te sientas, mi amado hermano, con ese deseo de abrir tu boca, amado hermano, y decir 4 palabras bien o mal dichas, ofendiendo a tu prójimo. Mi amado hermano, es para pedirle refrescar la lengua, pedirle fuerzas al Señor para no pecar. Y eso, como dijo el hermano, solo lo podemos hacer en su palabra y estando en Cristo. No podemos, mi amado hermano, perdonar, no podemos orar y bendecir a nuestro prójimo si estamos viviendo una vida de indiferencia en la palabra de Dios. Eso, hermano, no va a pasar. Hay cosas en el Evangelio, hay cosas en la vida, mi amor, que nos corresponde a nosotros hacer. El Señor no la va a hacer por usted. A nosotros nos corresponde, mi hermano, hacer su voluntad. A nosotros nos corresponde orar, velar, creer, buscar. A nosotros nos corresponde perdonar. A nosotros nos corresponde orar por aquellos. Ese 99.9% nos corresponde a nosotros, amados hermanos. Y ese 1%, perdón, es al revés. Es al revés. Ese 1% que el Señor quiere que usted haga, corresponde a eso. Y ese otro 99%, amado hermano, lo hace el Señor.
Y muchas veces, aún ese 1% no queremos hacer. Y si lo hacemos a medias. Y si lo hacemos ahora, hermano, lo hacemos con una indiferencia que abisma muchas veces. Hoy, mi amado hermano, el mensaje que Nahum da en su libro, mi amado hermano, es conocer una característica de Dios que quizás muchas iglesias o en muchas ocasiones no la hemos visto, no la hemos estudiado tan profundamente como Nahum va a enseñar en este libro. Un aspecto en el que Dios, mi amado hermano, cena su pueblo y en donde se ve un aspecto vengativo de Dios. Y ese aspecto vengativo de Dios, mi amado hermano, va relacionado con la protección y la justicia divina de Dios, que va a recaer sobre cada uno de nosotros en su debido tiempo. Si hoy estamos, amado hermano, pasando por tribulaciones, téngalo por seguro que el Señor llegará un tiempo a la iglesia, porque el Señor así lo ha prometido. El Señor dará la victoria conforme a su fidelidad, conforme a mi fidelidad. Ese 1% que nos corresponde hacer, hagámoslo, mi amado hermano, como fines. La acción de ese varón desencadenó una bendición generacional. Y así mismo, mi amado hermano, nuestra actitud con la que afrontemos el Evangelio de Dios va a desencadenar esa misma bendición para nuestra generación. Si hoy nuestros hijos quizás por alguna u otra manera de pronto no son malos hijos, pero de pronto tengan distancia a la palabra de Dios, sigamos orando. Si nuestros hijos hoy están en el Evangelio, en la palabra de Dios, sigamos hablando aún más fervientemente para que se mantengan aquí. Porque el mundo, no hermano, atrae y atrae duro. Y si tenemos mi amor hijos que no están bien firmes en el Evangelio, Dios no lo permita, no debe. Por eso usted y yo siempre debemos de ser una guía y un ejemplo a seguir a la iglesia, de perseverancia. Nos podemos equivocar, por supuesto que sí, pero en medio de ello, la sabiduría que el Señor le da a usted para saberse guiar y guiar a su pueblo, solo va a depender de usted, no de Dios. Pero que usted pida el sabiduría, Señor. Amén, iglesia. ¿Qué nos deparará en el versículo número 3 del libro de Nahum? Mira lo que dice la palabra de Dios. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová hará en la tempestad y el torbellino, y las nubes sobre el polvo de sus pies. ¿Qué lecciones nos tendrá para nosotros la próxima semana? En el amor de Cristo, mi amor hermano, lo veremos en este precioso estudio del libro de Nahum que el Señor nos ha permitido. Y hay una amado Dios, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, porque habla a nuestra vida, Señor, de muchas formas, Padre. Reconocemos, Padre, que somos barro, como dice tu palabra. Reconocemos que tú eres el poder.